Gloria a Dios. Pues hermanos, ahorita en las alabanzas escuché en dos de ellas, el Señor toma como ejemplo a algunos animales como alguna acción que ellos realizan comparando con el pueblo de Dios. Por ejemplo, escuché en una alabanza que como las águilas, ¿sí se acuerdan que cantamos la alabanza? Amén. Amén, gloria a Dios. Dice que levantarán sus alas como las águilas. Y hace comparación del pueblo de Dios con animales, como esta acción. También en el último, me parece, o en el penúltimo, al ciervo. Y dice la alabanza que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así es el hambre que tenemos por la necesidad de Dios, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Entonces la palabra de Dios, pues sí, en otras ocasiones toma otros animales como el búfalo, en otras la hormiga, pero toma ciertas nada más características de algunos. Pero exactamente la palabra de Dios nos compara con las ovejas. Amén. Amén. Y el título de hoy del mensaje es El pastor y las ovejas. Amén. Entonces, comúnmente nos la pasamos hablando a veces de los pastores, que si son buenos, que si son malos, que si están bien, que si no están bien. Y nosotros somos las ovejas, casi no hablamos como tal ese término en nosotros, solo muy por encima. Cuando la palabra de Dios está repleta de toda esta forma con la cual nos llama el Señor, que dice que somos ovejas. Y vamos a leerlo con ayuda de Dios para que vayamos confirmándolo con la palabra de Dios y no solo sean ideas mías. Salmo capítulo 77 con ayuda de Dios. Salmos 77. Amén. ¿Sí lo tenemos, hermanos? Amén. Salmo 77, versículo 20. Dice la palabra del Señor: condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Amén. Desde ahí vamos a darnos cuenta que así nos conduce el Señor, como ovejas. Amén. Vamos a leer Salmos capítulo 100 con ayuda de Dios. Salmos capítulo 100, versículo 3 al 5. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Leímos en el primer versículo que conducía a su pueblo como ovejas desde los tiempos de Moisés. Y en estos tiempos no ha cambiado. Aquí me dice la palabra de Dios que su verdad es por todas las generaciones. Amén. No importa que hayan pasado ya miles de años, nos sigue conduciendo. Amén. Nos sigue conduciendo como ovejas. Amén. Amén. Bueno, y ahora vamos a leer Salmos 81 con la ayuda de Dios. Ajá, amén. Amén. Dice la palabra de Dios,
Salmos 81. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Amén, gloria a Dios. Ya vimos entonces que desde esos tiempos el pastor ha sido Dios, el Padre, Jehová, y nos ha conducido como rebaño, ¿amén? Como ovejas, y somos las ovejas de su prado aún en estos tiempos, amén. Y nosotros, pues no sé si cómo lo acepten ustedes o cómo lo deberíamos aceptar nosotros, porque incluso David se veía a sí mismo como una oveja. Amén, gloria a Dios. Y decía, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Amén. En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma. Así se sentía, como querido, Amén. como abrazado, porque creo que son características de un pastor, que cuida sus ovejas, que las carga, que las protege. Eso se supone que son las características de un pastor. Amén. Amén. Pero a veces en el mundo no lo toman como algo bonito. Incluso he escuchado mucha gente del mundo que nos llama borregos, así con un tono despectivo. Ahí van como borregos. Y sí, y lo ven así como que, híjole, pues eres un borrego más. Pero, y no sé si usted se ha preguntado, en lo personal, pues no sé, a veces me he dicho, ¿no? Yo me he dicho, ¿por qué el Señor nos compara con ovejas? ¿Por qué nos compara con ovejas? ¿Y por qué no otro animal más, no sé, con más estilo, no sé, con un tigre, con un lobo, un águila, no sé, un animal que se vea, que impone presencia, que impone miedo, no sé. A veces, yo me lo he dicho, no sé si usted lo ha pensado. ¿Por qué no nos dice son como leones o como tigres, así? Que se sienta la presencia. ¿Por qué lo digo? Hermanos, porque las ovejas no parecen unos animales tan temibles que impongan su presencia. No parecen unos animales tan listos. De hecho, no lo son. Y es exactamente como el Señor nos ve. Hay muchas formas en las cuales la palabra de Dios nos compara con ovejas. Hoy vamos a ver 4 puntos y primero voy a mencionarlos. Las ovejas no tienen un sentido de dirección. Ese es un punto. Las ovejas se pierden fácilmente porque no tienen como una memoria para regresar al redil o regresar con el pastor, a menos que le escuchen. Pero por sí sola, la oveja se pierde totalmente. No, no sé, yo recuerdo que mi abuelo allá en su pueblo, cuando no quería un gatito, un animalito, se lo llevaba al campo y allá lo dejaba. Y a veces regresaba a la casa del animal, porque tiene sentido de dirección. Pero una oveja no es así. Las ovejas se pierden. Se dice que incluso si usted pone a las ovejas en un lugar donde hay muchísimo pasto y aguas, no tiene tal sentido de dirección que sigue caminando y se pierde. Aunque usted la ponga ahí, a menos que la amarre y eso, pero es una característica de las ovejas, que no tienen sentido de dirección. Ese es uno. Otro punto es que no se pueden limpiar a sí mismas. Ellas tienen lana, les crece y les crece hasta que incluso pueden morir asfixiadas porque no se saben quitarla. Se ensucian y no se saben limpiar, dependen del pastor que les limpie. Tanto así que si tienen una herida, a veces se les infecta y mueren por la infección porque no se saben limpiar. Otros animales sí lo hacen. El gato se limpia, el perro se limpia. Las aves se limpian sus plumas. Pero la oveja no puede.
no es capaz de limpiarse a sí misma, tanto así que de la suciedad puede morir, porque se le infectan las heridas. Sí. Así es una oveja. Otro punto es que son miopes, ¿sí? Esta parte de ser miopes, ¿por qué es tan peligrosa? Porque pueden comer lo que sea. No pueden encontrar tan fácil por sí solas el alimento. El pastor tiene que ponerlas donde hay, porque por sí solas van a comer lo que tengan enfrente. Ajá. Yo de niño recuerdo que veía cómo se comían las bolsas, las latas, plásticos. Y por eso es que sí le doy la razón a este estudio sobre las ovejas, que no pueden encontrar su alimento por sí solas. No pueden, de verdad, son animales al parecer inútiles sin el pastor. No pueden comer, comen lo que sea. Y el cuarto punto que vamos a ver hoy es que no se saben defender. Las ovejas no hacen nada. Si están en peligro, solamente balan. Ese es el sonido que producen. Balan. Cualquier animal se defiende. Incluso hace sonidos, no sé, el gato se eriza y no sé, lanza sus garras, el perro ladra. Cualquier animal se intenta defender, huye. Pero se dice que las ovejas no. Que incluso cuando están en peligro y solo empiezan a balar, ese sonido incluso llama al lobo. Incluso llama al enemigo, a la bestia que les puede hacer daño, porque se entrega. Y no se defiende a tal grado que incluso solo va a hacer el sonido. Le van a estar atacando hasta que muere, solamente haciendo eso. O no hace nada. Por eso es que se compara Cristo cuando fue crucificado, que dice que la palabra que no abrió su boca. No se defendió, no hizo nada. Amén. Por eso es que es cordero también. Amén. ¿Por qué es tan importante esto? Porque así como el Señor también fue como cordero, nosotros también debemos aprender a ser ovejas. Amén, gloria Amén. a Dios. Entonces por eso es que vamos a ver con la palabra de Dios estos puntos, estos 4 puntos. Y yo quiero preguntarles, hermanos, ¿ustedes son ovejas de Dios? ¿Son ovejas de su prado? Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Vamos a ver punto por punto. Amén. En el sentido que las ovejas no tienen dirección, es exactamente como somos nosotros. Si no tenemos un guía, un pastor, nos vamos a perder con cualquier cosa. Porque no tenemos a alguien que nos vaya enseñando el camino. Si nosotros no tenemos un pastor, nos vamos a perder. No vamos a encontrar el camino de regreso si es que tenemos un camino a un lugar. ¿Por qué? Porque todos los caminos nos van a parecer buenos. Así como dicen allá en el mundo, que todos los caminos llevan a Roma. Pues no, yo creo que a excepción de Cristo, todos llevan al infierno. Amén. Vamos a ver la palabra de Dios que nos dice. Jeremías 10:23. Amén. Jeremías capítulo 10, versículo 23. Amén. ¿Ya lo tenemos, hermano? Amén. Dice la palabra del Señor. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Así que, hermano, mientras usted no tiene al Señor,
como ovejas, si es que somos ovejas, nuestros caminos ya no son como nuestros. Nosotros ya no podemos dirigir nuestras vidas si es que ya conocemos de la palabra de Dios, podernos guiar en los caminos de allá afuera del mundo. Porque ya hemos tomado una decisión, que es seguir a Cristo, seguir a nuestro pastor. Ya no es de ordenar nuestros pasos entonces en una idea personal, porque esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que Él nos va a dirigir por dónde hemos de andar. No es de nosotros, porque nosotros nos perdemos. Cualquier camino que creamos que es bueno y lo tomamos, nos vamos a perder, porque así son las ovejas. Por eso nos compara el Señor con estos animales, porque no tenemos por sí mismos o por nosotros mismos un sentido de dirección por nosotros mismos, a menos que tengamos a Dios viviendo dentro de nosotros, viviendo en nuestro corazón. Amén, gloria a Dios. Por eso es que el hombre allá afuera se pierde, porque no puede dirigir sus pasos. Hay otra cita en Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 34. Versículo 34. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Amén, gloria a Así Dios. nos ve el Señor allá afuera. Dice que tuvo compasión de ellos. Entonces por eso es que no estamos aquí por nosotros mismos, o porque nosotros creamos que tuvimos la inteligencia como para buscar un lugar donde necesitábamos. No, Él tiene compasión de nosotros, porque nos ve como ovejas sin pastor, todas perdidas, errantes. ¿Y sabe qué hace el hombre cuando empieza a buscar todo esto? Aún más su entendimiento es entenebrecido, o sea, hay más oscuridad en su mente, porque cada camino lo va alejando más de Dios. Unos toman el camino de la ciencia, otros de otras religiones simplemente porque se ven bonitas. No sé, hay personas que buscan del budismo porque dicen, no, es bonito ese camino, es paz, nos enseña la paz. Otros la idolatría, caminos externos a Jesús. Amén. ¿Qué pasa? Todos se pierden. Todos esos caminos son anchos y fáciles de transitar. Amén. Pero nosotros necesitamos a nuestro guía, porque de nosotros mismos nos vamos a perder. Y hoy quiero, en cada punto, si es que somos ovejas, tener una parte de la Biblia como que favorita. Si les quiero preguntar, por ejemplo, yo tengo un salmo, un texto favorito en el cual me gusta leerlo. ¿Para qué? Para que no me pierda del camino, para que me guíe. Se lo voy a leer primero. Salmo 37, 4 y 5. Salmo 37, versículo 4 y 5. Ese es el que a mí me gusta. No sé, quiero preguntarles a ustedes si tienen algún texto que le gusta a usted. A mí el Salmo 23. Amén. El mío, por ejemplo, es Y este. el 91. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Si es que somos ovejas, conocemos su palabra, porque es su palabra que sus ovejas oyen su voz y le siguen.
Hermano, también es el Salmo 37, 5 y el 6. Ese es hijo. Ese es ese. A mí me gusta ese. ¿Por qué? Porque de verdad yo me gozo en las cosas de Dios. Para mí es un placer. Para mí, desde que yo era un chamaco, cuando hablaba de las cosas de Dios, yo me sentía como un pez en el agua. Así me sentía libre cuando hablaba de las cosas de Dios. Yo sentía como que estaba en mi lugar favorito. Por eso es que cuando estuve en el mundo, nada me llenaba. Esos caminos no eran míos, no eran de mí. Yo recuerdo que cuando mi hija estaba pequeña y la llevé a natación, me decía: papá, yo en el agua siento que vuelo y todo se me olvida. Pues así yo me sentía en las cosas de Dios. Yo me sentía así. Gloria a Dios. Amén. Y desde ahí yo le decía al Señor que tenía que guiar mi camino, no de mí, porque yo me pierdo. Yo cuando me alejé de Dios, yo me perdí. Yo me perdí. Fui esa oveja de las 100 que se perdió y que el Señor fue por mí. No sé usted, hermano, pero ese es mi texto favorito. ¿Usted tiene alguno? ¿Quiere decirlo? Amén. Yo también comparto ese salmo. Amén. 37, Gloria a Dios. porque yo cuando conocí a Cristo, me vino todo, me vino la enfermedad y me vinieron muchas cosas. Entonces una de ellas era que pues yo me desesperaba al ver que yo estaba con Dios y nada cambiaba. Y yo le decía a Dios: porque yo que estoy contigo paso por estas cosas, y estas personas que me han causado tanto daño, tanto mal, están como si nada, ¿no? Y el Señor me respondió con este Salmo 37, en el versículo 1 me dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y hazle bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces era todo el Salmo 37. Entonces yo cuando lo leí, yo supe que el Señor me estaba hablando, porque era lo que yo le decía. Amén. Vamos a ser un poquito breves, solamente si quiere al terminar, ya exponemos. Solamente era como que el texto, nada más la parte. Amén, porque si no nos vamos a llevar todo el tiempo y se está grabando. Amén. Entonces yo solamente les decía esto, si tienen algún texto favorito, porque a mí en lo personal la Biblia es mi libro favorito. Amén. Entonces, ¿tiene algún hermano o seguimos leyendo? 91, hermano. Amén, gloria a Dios. Amén. Todo el capítulo, supongo. Y el 23. Pero yo me refería, hermanos, al punto del cual estamos hablando, de nuestros caminos, que se refiera a lo que cuando nosotros encomendamos, no sé, bendito serás en tu entrar y en tu salir, no sé, algo de eso. Porque si nos ponemos a hablar de muchos favoritos, pues imagínense, toda la Biblia es favorita, ¿no? Sí. Entonces tendría que ser como que de este punto, a lo mejor no me expliqué bien. Amén. Pero vamos a leer otro. A mí, hermano, el que a mí me gusta mucho. Hermanito Isaac, hay que poner atención, hermanito. Vamos al otro punto. Amén, gloria a Dios. Vamos a ver ahora el otro punto, donde dice que las ovejas no se pueden limpiar a sí mismas, pues nosotros estamos en el mismo punto. En primera, ni siquiera nosotros podemos perdonar pecados a alguien más. No. ¿Cuánto menos los de nosotros? No podemos limpiarnos. Venimos de allá afuera del mundo sucios. Amén. Y si no nos humillamos delante de Dios con un corazón contrito, seguimos sucios aunque estemos aquí. Si no hay un corazón sincero delante de Dios, arrepentido, aún siguen tus pecados, hermano. Aún seguimos cargando esos pecados. Porque exactamente somos como las ovejas. No nos podemos limpiar a nosotros mismos. Vamos a leerlo. Proverbios capítulo 20.
Proverbios 29. Amén, gloria al Señor. Amén. Dice la palabra del Señor. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Por más que nos creamos que estamos bien delante de Dios, ¿cuántos se creen santos? Tenemos el título nada más. El Señor nos llama ya como sus santos, pero es el título apenas. Dice que somos sus santos, pero apenas estamos aún aquí, en la carne, en la tierra, donde estamos en la línea, donde podemos caer. Dice la palabra de Dios que si alguno quería estar firme, mire que no caiga. Amén. Entonces no podemos decir, soy limpio. Aquí dice la palabra del Señor. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? Todos los días, a cada momento estamos fallando. Y no nos podemos limpiar nosotros mismos de los pecados. Tenemos que entregar. Sin embargo, allá afuera la gente se justifica y dice, yo no le hago mal a nadie. Yo estoy bien. Dicen, no robo y no digo, no sé, groserías. Aunque eso no es casi todo el mundo. Pero cualquier cosa la usan para justificarse. Algunos dicen, no, yo ayudo a los que no tienen. Y con eso creen, con alguna obra creen que son justificados. Pueden donar, pueden regalar, pueden hacer lo que quieran. Su pecado está ahí. Como decía David, mi pecado está siempre delante de mí. Porque no nos podemos limpiar por nosotros mismos. Tenemos que ir a nuestro pastor y decirle, como decía David, límpiame con hisopo, decía. Amén. Tenemos que decirle a nuestro pastor, límpianos. Porque yo no puedo hacer nada. Yo me pierdo y yo me ensucio y no me puedo limpiar. Entonces sí somos de cierta forma como las ovejas. Amén. Y así nos ve el Señor. Amén. Hay otra parte en Job 25. Amén, gloria a Dios. Job capítulo 25, versículo 4. Amén. Dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Job capítulo 25, versículo 4. Amén. Dice la palabra del Señor. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Por naturaleza misma de lo que hablamos es que no nos podemos limpiar. Y ahora, cualquier pretexto, cualquier argumento que pudiésemos tener para justificarnos es inválido delante de Dios, porque todo delante de Dios está al descubierto. Amén. Cualquier pretexto, cualquier excusa no sirve para justificarnos delante de Dios por cualquier cosa. Entonces, si Cristo no nos limpia, seguimos en lo mismo. Porque antes, hermano, en los tiempos donde el pueblo hacía sacrificios de animales, era solamente como poner un parchecito, como taparlo. No sé si han visto los parches que nada más ponen, porque no sé, la ropa tiene un hoyito y te ponen un parche para que se vea bonito. Era algo así nada más. Era algo así. Incluso el Señor dijo, harto estoy de sacrificios y de animales engordados, obediencia y misericordia quiero. Así decía el Señor. Sin embargo, ahora que estamos viviendo tiempos de gracia, el Señor nos limpia. Amén, gloria a Dios. Y no te va a pasar la cuenta. Por amor, por gracia. Por eso es gracia, es regalo inmerecido. ¿Quién podrá pagar eso? No tenemos, no existe algo que pueda pagar
el derramamiento de la sangre del Todopoderoso. No hay algo, no existe. Pero ahora sí somos limpiados. Cuando pedimos perdón y le exponemos al Señor, sí nos perdona. ¿Y qué pasa? Dice su palabra: no me acordaré más de tu pecado. Amén. Pero a nosotros nos conviene sí acordarnos de dónde nos sacó el Señor. Amén. A nosotros sí nos compete acordarnos de dónde venimos. ¿Para qué? Para que no se ensoberbezca nuestro corazón. No nos llenemos de soberbia y nos sintamos que, uy, yo me limpio solo, como dice aquí la palabra. ¿Quién dirá eso? Solamente el Señor. Solamente el Señor. Entonces nosotros cuando perdonamos a alguien, porque algo que nos hizo, pues no le estamos limpiando de su pecado, Pues no, tampoco nos limpia, el que nos limpia es Dios. Amén, porque nosotros ni siquiera así, porque si no cualquier persona iría con cualquier objeto, ídolo, a pedirle perdón y ya sería limpiado. Pero no, nadie tiene esa potestad, sino solo Dios. Amén. Vamos a leer Job 14:4. Continuando esta parte. ¿4? Amén. Job Amén. 14:4. Es para confirmar una vez más. Dice: ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. O sea, ni siquiera nosotros ahora hablamos de otra cosa, como lo que dije al principio. No somos nosotros capaces de perdonar pecados. Nosotros no. Por eso es que pedimos primeramente perdón nosotros y pues rogar al Señor. Amén. Porque nosotros no podemos hacer nada de eso. Otra, Jeremías 13:23. Jeremías 13:23. Con la ayuda de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. ¿Habituados a hacer mal? ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera podemos cambiar nuestra naturaleza a hacer pecado. Porque los pensamientos eran de continuo el mal, como en tiempos de Noé, como dice la palabra del Señor. Entonces, no podemos limpiarnos de nuestros hechos, nuestras acciones, nuestros pecados, ni siquiera nuestra naturaleza a hacerlo. Somos tan limitados. Somos como las ovejas. Necesitamos ir al pastor que nos limpie. Amén. Salmo 51. Salmos 51. Del 1 al 5. Salmo 51, del 1 al 5. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces hay otra cosa que nosotros tampoco podemos hacer: limpiar nuestra procedencia, que fuimos formados en pecado. Tampoco podemos hacer eso.
No podemos decir, no, yo yo no creo en Dios, por lo tanto no me compete eso. A mí no me queda, no me cabe, yo no lo creo, por lo tanto en mí no aplica. Pues no, porque tampoco podemos cambiar eso. No podemos hacer nada fuera de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Y ahí tiene algún texto usted? Como oveja. Yo tengo, les voy a leer el mío. Es Isaías 1. Amén. Isaías capítulo 1, versículo 18. Amén. 1, versículo 18 al 20. Perdón. ¿Isaías qué? Capítulo 1, versículo 18 al 20. Amén. Dice la palabra de Dios en Isaías 1, 18 al 20. Amén. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis y comiereis el bien de la tierra, comeréis el bien de la tierra, perdón. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Les quiero aclarar por qué este versículo es de mis favoritos en cuanto que el Señor los limpia. Porque hace años una persona llegó conmigo y me dijo: Lalo, dame algo, una parte, un texto donde me haga sentir que Dios me puede perdonar de todo lo que he hecho. Y no le pregunté obviamente lo que había hecho, pero yo supuse que algo cargaba fuerte, algo cargaba grande. Y le di esta parte. A lo mejor no estudiaba en esos años tanto la Biblia, pero este texto siempre lo tenía en mi cabeza. Ahora él es cristiano. Amén, gloria a Dios. Pero le dije esto. Y me dijo: ¿de verdad me puede limpiar de cualquier cosa Dios? Sí. Yo le dije: aquí dice que si tus pecados fueren como la grana, ¿cómo es la grana? Roja. Roja. Amén. Y si fueren rojos como el carmesí, también. También. Entonces ahora él es cristiano. Amén, Entonces gloria por a eso Dios. creo y lo sé por experiencia que el Señor te limpia solamente. Nosotros no somos capaces de nada de eso. La palabra solamente fue dicha y hizo obra en su vida. Por eso es que este es de mis textos favoritos cuando me refiero a que Dios te limpia. Amén. Amén. Ahora, el otro punto es que son las ovejas miopes y no encuentran su comida fácilmente. Pues de la misma forma, hermanos. Vamos a leer San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4. Amén. Versículos 13 al 15. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Amén, gloria Amén. a Dios. Porque nosotros, con esa ceguedad espiritual, tampoco podemos encontrar nuestro alimento por nosotros mismos. Y nos vamos a morir de hambre. El conocimiento de su palabra nos hace morir de hambre. Perece el pueblo por falta de conocimiento. Por eso
es que las ovejas comen cualquier cosa. Cualquier cosa allá afuera que le digan a las ovejas, se la comen. Como otras doctrinas, a eso me refiero. Cualquier doctrina, hermano, que cualquier persona venga y te la platique, te la imponga, suena tan bonita y nos la comemos. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de la palabra del Señor, no se nos quitó el velo, por eso siguen miopes. Porque no vemos ese peligro de lo que nos están dando de comer, o no, incluso nosotros mismos lo buscamos. ¿A qué me refiero? Yo, por ejemplo, en ocasiones cuando abro la red social y veo, se supone que el contenido que yo recibo pues es la mayoría cristiano, el algoritmo de la aplicación no divide exactamente por religiones, solamente, por congregaciones o movimientos o religiones. Él me pone lo que sea. Y si yo recibo todo eso y no tengo conocimiento de la palabra de Dios, cualquier cosa me la voy a comer. Amén. Amén. Y yo he visto videos de manifestaciones de espíritus en iglesias. De verdad que, santo Dios, veo la dignidad de los congregantes por el piso, por los suelos. Y si yo no tengo conocimiento de la palabra de Dios, de eso me voy a alimentar y me voy a perder. Me voy a intoxicar de todas estas cosas. Tanto así que el conocimiento se me va a oscurecer. Dice la palabra de Dios, hallaste la miel, come lo que te basta, no sé qué te hartes de ella y la vomites. Porque ya no digieres nada. Porque ya nada te llena, ya todas las religiones, como ya te llenaste de tantas cosas, ya no distingues cuál es lo correcto. En vez de buscar solamente a Cristo como tu pastor, en vez de comer religiones. Por eso es que nosotros, nuestro pastor, yo creo que está aquí presente y es lo que también ha dicho, no representamos movimientos, no representamos a nada más que solamente la palabra del Señor en lo que se predica. Amén, ¿Cierto? gloria a Dios. Y he sabido qué es lo que predican, juntamente con el hermano Samuel. Y de nuestro lado, pues también es lo que hemos predicado, solamente palabra. No venimos, yo vengo con una bandera de tal movimiento. Idolatramos los movimientos. Idolatramos de la iglesia donde venimos, soy de la iglesia fulana y es grande. No venimos de eso. Traemos la palabra del Señor y es lo que nos da. Es el alimento que nosotros consumimos. Es el alimento por el cual nosotros estamos aquí. Para ser llenados de la palabra de Dios. Nada más. Amén. Vamos a leer Jeremías capítulo 2. Jeremías 2, versículo 13. Versículo 13. Jeremías 2, versículo 13. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Amén. Eso es lo que hacemos, lo que hacen muchas ovejas que se supone que están aquí. ¿Qué dice? El primer mal, ¿cuál fue? Dejaron a Dios, que es la fuente de agua viva, de lo que hablamos en San Juan, que del agua que Dios da no volveremos a tener sed jamás. Pero ¿qué buscamos? Las ovejas que son miopes y ni siquiera van a buscar el agua que les va a quitar la sed para siempre. No. ¿Por qué? Porque seguimos sin conocimiento. Seguimos aún con la vista cegada en lo espiritual. Por eso es que cualquier cosa que nos dan, eso comemos. Cualquier cosa que nos dan. Escuchamos que fulanito dice que es cristiano. Pues también es mi hermano, porque pues es cristiano. Viene y me platica su doctrina y yo digo, creo que es más bonita que la mía, porque la mía no me dejan escuchar música del mundo.
y se dejan guiar por la doctrina, ya no por la palabra. Si aquí decimos que esa música no, es porque la palabra de Dios dice que tengo que cuidar lo que escucho. Pero ahí dicen que no. Lo que veo y Lo que decíamos hace un rato con el pastor, que nos decía, bueno, en lo personal, que dice que somos religiosos. Cuando la palabra de Dios dice que el que sea santo, santifíquese más. O sea, si te santificaste más, todavía más. No hay un límite como para que digas, ya soy demasiado religioso, ya soy santo. No tenemos un límite. Tenemos que poner los ojos siempre en Cristo. ¿O dónde nos dice el Señor? ¿En qué parte nos dice? Espérense, relájense, tomen su tiempo, vayan tantito al mundo, gocen también del mundo. No nos dice eso. Entonces, ¿dónde está el punto de que somos religiosos o demasiado fanáticos y que nos vamos al otro extremo? Si solamente hacemos lo que dice la palabra. Si nos fuésemos a otro extremo, hiciéramos lo que hacen otras congregaciones, que empiezan a meter doctrinas de demonios, doctrinas de error, que empiezan a meter tradiciones del mundo a la palabra de Dios y se tuercen. Ya se fueron al otro extremo. ¿Por qué se fueron al otro extremo? A lo demasiado light. A quererles caer bien a los congregantes, a la iglesia. Ya no es obedecer la palabra, ya es que no se vayan a ofender las ovejitas, pobrecitas. ¿Cómo le digo que está pecando? No, entonces no, así no es la palabra del Señor. Así no nos dice la palabra del Señor. Y nuestro trabajo, como del trabajo de nuestro pastor y nosotros como sus colaboradores, es decir la verdad. Si no, ni siquiera tendríamos que estar aquí. Amén. Amén. Vamos a leer otro punto, ¿no? Las ovejas no se pueden defender. Lo que decían, que cualquier animal se defiende. Bueno, la mayor parte de los animales, posiblemente por su anatomía física, son pequeños, a veces no se pueden defender, obviamente, pero cualquier animal casi del tamaño de una oveja se puede defender, a excepción de la oveja, incluso las cabras. Pero hay un punto ahí aparte, ¿verdad? Pero comúnmente las ovejas no se defienden. ¿Por qué? Porque necesitamos a nuestro pastor también. Él es el que nos defiende. Amén. Amén. Vamos a leer Santiago, capítulo 4. Santiago 4, del 13 al 15. Amén. 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 Dice la palabra del Señor. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Amén, gloria a Dios. Esta parte posiblemente no suena como de que te tengas que defender o no te puedas defender, pero se refiere a que no tienes ni siquiera el control de lo que te va a pasar. Pudieras estar en peligro por cualquier decisión y tú no tienes el control sobre eso. Amén. El 15 después dice, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Amén. Porque el Señor toma entonces el control. Primero Dios. Amén. Y ahora sí ya puedes hablarlo. Ni siquiera puedes tomar el control de la situación en primera para poder defenderte de cualquier cosa. No puedes. No puedes. Entonces vamos a leer San Juan, capítulo 10.
San Juan 10, 26 al 30. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. San Juan 10, 26 al 30. Dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo los conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Sí vamos entendiendo esta parte, hermano? Que solamente así podemos ser defendidos, cuando escuchamos la voz de nuestro pastor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Pero en el primer versículo dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Por eso todos los que ya afuera están confundidos y no creen estas cosas y no las asimilan en su mente, es porque no son. La palabra no es para ellos, es para nosotros, para las ovejas. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, ¿por qué tenemos miedo a veces, hermano? Porque he visto que hay miedo, que el enemigo se encarga de meter miedo. Cuando tú estás en Cristo, no temas lo que te va a pasar, hermano. Estás en las manos de Dios. Amén, gloria ¿A qué me refiero? He escuchado que dicen, no sé, ay, mi hijo no llega, o mi papá no llega y es noche. Tranquilízate, hermano, si está en las manos de Dios, no le va a pasar nada que el Señor no quiera o que no sea su voluntad. Si estamos en las cosas de Dios, donde vayas, han dicho, no, para allá no voy porque es bien peligroso ese pueblo. Sí, he escuchado eso. De hecho, cuando yo en una parte cerca de allá de mi pueblo que recientemente se escuchan muchos rumores de violencia y todo esto, he pasado como si nada, porque ¿qué me va a pasar si soy hijo de Dios y que no se haga la voluntad de Dios? Entonces, si dice el Señor que somos de Él, nadie nos va a arrebatar de su mano, si somos de su rebaño, de sus ovejas. Amén. Si no, hermano, sí tienes que tener miedo. Si tu vida no ha sido escuchar la palabra de Dios, o a tu pastor que te está llamando, sí tienes que tener miedo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Ya me pasé, ¿verdad, hermano? Nada más era el 30. Esa es la otra prédica. Gloria al Señor. Bueno, estos fueron los 4 puntos, hermano. Amén. Se me olvidó dar mi favorito del de hace rato, de la comida. Pero vamos a leer el Salmo 50, 15. Sí, este es de cómo es que el Señor nos defiende. Salmo 50, 15. Amén. Dice la palabra, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Amén. Amén. ¿Y por qué le debemos de honrar todos los días? Porque todos los días nos está librando de quién sabe qué cosa. Amén. Salimos y regresamos a casa confiados en Dios. ¿De qué nos libró? Solamente Él sabe. Amén. Líbrame. Y tenemos esa confianza de regresar a casa, porque estamos en las manos de Dios. Y si un día el Señor no lo quiere, pues es su voluntad y ya estaremos con Él, porque somos sus ovejas. Amén. Gloria al Señor. Entonces, de esa forma es que somos ovejas. Amén. Ahora, hay otra parte.
que quizá viene al mismo tema porque quisiera hablar del pastor. Amén. Vamos a leer Isaías 49 al 11. Isaías 40 del 9 al 11. Gloria al Señor. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Amén, gloria Amén. a Dios. Dice la palabra en el 10: he aquí, oh Jehová, el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él. Jehová, ¿quién iba a bajar? Dios. ¿Algún ser extra o afuera de Dios? No, él iba a bajar. Amén. Y en el 11 dice: como pastor apacentará. Amén. Ahorita vamos al otro texto que nos dice quién es el pastor. Ya lo sabemos todos, pero es bonito meterlo en este tema. Amén. Amén. Pero ahorita el tema es otro, porque vamos a hablar del pastor aquí que tenemos como iglesia. Amén. Porque hablamos de las ovejas aquí nosotros, entonces hablaremos del pastor aquí. Amén. Pero no de la forma que comúnmente nuestro pastor nos predica, porque vamos a ver el punto en el que, ¿cómo es que es pastor? ¿O por qué es pastor? Amén. Vamos a... Si usted investiga el significado de pastor, un sinónimo es obispo. Es obispo. Algunas otras religiones en su significado mencionan que es mayor que, pero nosotros no tenemos como que niveles jerárquicos, sino que la palabra menciona pastores. Y vamos a ver por qué es esto. Amén. Vamos a leer Hechos 20:28. ¿20 qué, hermano? Hechos 20:28. Gloria a Dios. Amén. Hechos 20:28. Dice la bendita palabra del Señor: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces la iglesia es de Cristo. Amén. Amén. Y la función La- del pastor es apacentarla. Aquí dice obispos, pero es la misma función que ejerce el pastor. Entonces es sinónimo de. Amén. Es sinónimo de. Esa es su función de nuestro pastor. Amén. Amén. Ahora, hay requisitos para esto. Vamos a leer 1 Timoteo. Perdón, hermano, es que esta Biblia se le pegan los ojos. 1 Timoteo
capítulo 3, del 1 al 7. Gloria al Señor. Amén. Dice la palabra del Señor. Vamos a poner mucha atención en cada partecita, en cada texto. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará los de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. Amén. Dígame, hermano, si encuentra una parte donde dice que tiene que estudiar algo. No. ¿Hay una parte donde dice que el pastor necesita estudiar para ser pastor? No. Son requisitos muy específicos. Al principio de la palabra dice palabra fiel. Alguien le dio esta palabra a Pablo y fue el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora, dice que es necesario que el obispo sea irreprensible o el pastor sea irreprensible. Todas estas características, pues ya las leímos, obviamente. Pero este de que sea irreprensible se junta con el del versículo 7, donde dice que también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Esta parte, hermano, esta parte de buen testimonio y que tiene que ser irreprensible es desde el momento que él acepta al Señor y cambia su vida. Amén. No estamos hablando de un pasado en el mundo, porque entonces ¿quién es fiel e irreprensible? Dios. Solamente Jesús. Pues entonces no. El testimonio, dice la palabra que en el 7 dice que es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, siempre y cuando sea el testimonio a partir desde que toma el camino de Dios. Amén. Para que se vea la transformación y sea como testimonio el cambio en su vida. Amén. Para que ese testimonio lo tenga, que cambió su vida. No que siga en las mismas condiciones en las cuales encontró al Señor. Amén. Amén. Porque mucha gente juzga a las personas que se supone que están como pastores, pero con su pasado en el mundo. Esos argumentos suenan infantiles. Sí. Son argumentos inválidos porque la persona que está ejerciendo su función como pastor ya no vive de esa forma. Amén. Ahora es marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pretenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Amén. Todas estas cosas la que tiene que tener, y yo no encuentro un punto donde diga que tiene que estudiar algo exterior a la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer Efesios capítulo 4. Del 11 al 16. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Ay, perdón. Efesios 4, del 11 al 16.
Dice la palabra del Señor. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Nos dimos cuenta que ahí no dice obispos, porque ya dice pastores. Amén. Amén. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él mismo fue el que los constituyó. Amén. Y dice que los perfeccionó. Bueno, a fin de perfeccionar a los santos. Amén. O sea, para que enseñen a la iglesia, a las ovejas, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Por qué dice que todos ahí? Porque el mismo pastor, antes de ser pastor, tiene que ser oveja. Amén. Gloria a Amén. Dios. Tiene que ser oveja, Amén. que siempre está dependiendo de su pastor. Amén. Amén. Ahora, el estudiar ciertos institutos donde estudian, bueno, aquí, sí, bueno, es que aquí tengo muchas materias que ponen. Es hermenéutica, ética cristiana, dice el creyente y sus finanzas, filosofía ministerial, principios de liderazgo, homilética, pedagogía, psicología cristiana. Bueno, eso es lo que me puse a investigar, qué es lo que se estudia en un instituto. Posiblemente algunos otra cosa, otros no. A lo que yo voy, hermano, me metí a investigar qué es lo que estudia cada rama de estas materias que llevan. ¿Y qué creen, hermano? Que si usted estudia la Biblia, es lo mismo. Es lo mismo, es lo único que tiene que hacer nuestro pastor, y creo que es lo que hace. Amén. Y por eso es que tiene el título de pastor, porque el Señor ya puso en su corazón, Amén. y por eso tiene el título de pastor como nombre. Ahora, título me estoy refiriendo solamente al nombre de pastor, porque su desempeño es una función que él ejerce como pueblo de Dios, Amén. como cuerpo de Cristo. Amén. Él ejerce una función que es apacentar a las ovejas, enseñarles. Aquí dice, para que lleguemos todos a la unidad de la fe, habla de todo, y para que lleve a la santificación del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Pero él es parte de. Y cuando las personas van a un instituto a estudiar primero, ellos creen que al final ya tienen un título de pastor. Es como un triunfo, un logro, en el cual a veces se envanece. Y el ser pastor no está ligado a eso, a tener un cuadro ahí que dice que ya soy pastor, sino está ligado a algo más emocional, a algo más espiritual con Dios, una relación, un compromiso Amén. con Dios. ¿De cuál? De predicar la palabra del Señor. Está más ligado a eso. Pero sabe, hermano, que a veces las mismas ovejas rechazan eso. A veces las mismas ovejas, como no quieren ser ovejas, rechazan eso y crean cualquier argumento en contra del pastor. Cuando el pastor, para estar en ese lugar, tuvo que cambiar toda su vida. Tiene que dejar su zona de confort, como lo habíamos dicho. Digo, nuestro pastor se puede ir de vacaciones. Puede decirle, ¿saben qué, hermanitos? Hoy no hay culto, está cerrado. Pero su compromiso, antes de con la iglesia, es con Dios. Amén. Gloria a Dios. Y yo creo que lo ha hecho.
no voy a idolatrar Por al ejemplo. pastor. Así es. No voy a idolatrar al pastor. Mi pastor es Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero mi hermano Salvador ha desempeñado una función como pastor aquí. Amén. Con Amén. ejemplo. Amén. Amén. Y yo creo lo que en su testimonio, desde que ejerce esto, pues yo lo veo pues como mi pastor. Amén. Amén. Entonces, él mismo, ¿quién? Cristo fue el que constituyó todo esto, constituyó, al pastor. Amén. Entonces, la opinión de las ovejas en ese aspecto, a las que se creen ovejas, más que nada, porque las ovejas que sí son ovejas, sí cuentan, porque son las que tienen que ver el testimonio del pastor. Amén. Pero las que no, pues no importa su opinión, porque no se están sometiendo a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo se tiene que preparar el pastor? Vamos a leer 2 de Timoteo 3. Amén. Es uno. ¿Tres qué? 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Amén. Dice la palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si el pastor se dedica a estudiar la palabra de Dios, la Biblia, ¿necesitará de algo más? ¿O de ir a un instituto? No. No. Porque a veces los que van ahí ni siquiera tienen el llamado. Muchos van por compromiso, por tener una vida pues ya estable económicamente. No vamos a decirlo tan fuerte, hermanita. Estable económicamente. Y lo ven como negocio, como una forma de vida nada más. No es el compromiso con Dios, porque muchos estudian y ni siquiera ejercen eso. Y saben, la mayor parte de esos pastores, cuando llegan a la iglesia, ya está llena de ovejas. Amén. No tiene que andar por las calles predicando. Dicen que eso lo hacen los evangelistas y todo, y que es función de la iglesia. Pues aquí nuestros pastores es el que anda predicando allá afuera. Amén. Aquí el pastor es el que anda dándoles de comer a sus ovejas, a las ovejas de Cristo. Amén. Esa es la función. No solo estudiar otra cosa, sino la palabra de Dios. Porque aquí nos dice que la escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia? Y es lo que necesitan las ovejas. Ser enseñadas, ser corregidas, ser instruidas en justicia. Amén. Eso es el pastor. No es que precisamente gane un título por estudiar 2, 3 años teología, cristología y todo lo que vimos. Porque es lo mismo. Solamente en estos institutos te quieren guiar a que entiendas la palabra de Dios. Pero si tú buscas la sabiduría en Dios, te va a dar el entendimiento. Te va a dar el entendimiento de la palabra de Dios. Nada más. Eso es el pastor, el que ejerce esa función en la iglesia y el que asimismo se dedica a capacitarse siempre de la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer San Mateo, con la ayuda de Dios, San Mateo capítulo 22. San Mateo 22, 29. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿quién dijo? Jesús. Erráis
ignorando las escrituras y el poder de Dios. Si ya demandó esto la palabra de Dios, que el que los constituye pastores, apóstoles, profetas, bueno, eso ya es otro tema, es Dios. Amén. Y que también la misma Biblia ya leímos que la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Es la palabra de Dios. ¿Por qué aún muchísimos siguen ignorando esto y creen más en su propio razonamiento? Y dicen, no, es que así no es. Y se crean toda una doctrina para decir que necesita estudiar. Se crean todo un argumento para decir que necesita estudiar y ser enseñado. ¿Y qué dice la Biblia aquí? Que Jesús dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Es lo primero. Que se equivocan al ignorar las escrituras. Pero nosotros somos ovejas, ¿no? Amén. No Gloria tenemos a que Dios. ignorar la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Segunda Corintios, con el ayuda de Dios. Segunda. Corintios. Segunda Corintios, ¿qué, hermano? Segunda Corintios 10, 4 al 6. Aleluya. Amén. Segunda Corintios 4, perdón, Segunda Corintios 10, 4 al 6. 10. Segunda de Gloria al Corintios Señor. 4, 10. Segunda Corintios capítulo 10, 4 al 6. Dice la palabra del Señor: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Entonces, todos estos argumentos que se levantan en otras congregaciones, en otros institutos, posiblemente sí ayuden en su caso. Pero no está bien decir que porque no estudiaron en su instituto no son pastores, porque eso está contra la voluntad de Dios y contra la palabra de Dios. No apoya eso la palabra de Dios. Eso no lo dice. Amén. Amén. Y dice la palabra del Señor que esta es un arma. El conocimiento de la palabra de Dios. El conocimiento, y si el pastor conoce la palabra de Dios, por eso es que puede derribar todo tipo de argumentos. Porque tiene el conocimiento. Y esa gente se envanece al tener su título, porque estudió. Pero ¿y si no está en su corazón la palabra? ¿Y si no está en obedecer la palabra? Por eso las iglesias están a veces llenas de doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque estudiaron, pero posiblemente no tienen la sabiduría de parte de Dios. Amén. Gloria. Solamente estudiaron como cualquier materia, cualquier ciencia, cualquier rama de la ciencia. Pero si el conocimiento no lo da Dios, las iglesias se llenan de doctrinas erróneas. Se tuerce la palabra. ¿Por qué? Porque la entienden a su manera. Dice la palabra de Dios que no es de interpretación personal. Amén. La palabra de Dios es una. Leímos que tenemos que llegar a la unidad, a todo un pensamiento. ¿Y qué dice aquí? Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Si tú estás en la obediencia de Cristo, en la obediencia perfecta, entonces eres apto. Amén. Porque vas a derribar los argumentos y la altivez con la que se levantan y todavía nos humillan y humillan a los pastores que no estudiaron, porque hay muchísimos que ejercen el pastorado y no fueron a institutos, pero se levantan gente y dicen: ay, no estudió, no es pastor, como si dependiera de la opinión de ellos,
como si dependiera de las personas que no son ovejas, porque no se someten, porque no toman la palabra de Dios. Erráis al ignorar las Escrituras. Se equivocan al decir eso. La voluntad de Dios es una y se cumple. No importa la opinión de las ovejas. El Todopoderoso, que es nuestro pastor, es el que va a ejercer su soberana voluntad. Y Él es el que pone a cada uno. Por ejemplo, hoy, ¿el Señor le pareció que yo estuviera aquí? Al Señor, no porque el hermano me dijo, te toca a ti, no. Las cosas pasan por la voluntad de Dios. Y todo lo demás es así. Y Él va a añadir cada día a los que van a ser añadidos. Amén. Vamos a leer con el Dios Tito. Tito capítulo 5. ¿Así? Capítulo 1 entonces. Amén, gloria a Dios. Tito, capítulo 1, del 5 al 16. Dice la palabra de Dios: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como ministrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hacemos una pausita ahí. ¿Sí nos damos cuenta? Sí. Que con el simple testimonio que el pastor tiene, es casi, no totalmente, pero es casi suficiente para que pueda ser ejemplo como para exhortar, enseñar, convencer a los que contradicen. Su simple testimonio tiene que ser como un ejemplo para nosotros. Amén. Dice: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén, gloria a Dios. ¿Es necesario mucho explicar esto? Lo entendemos claramente, Sí. justamente de lo que veníamos hablando. Que a veces las mismas ovejas, las que están ciegas o los que están en la congregación que no son ovejas, que empiezan a hablar, son los que hacen disensión y empiezan a argumentar contra la misma iglesia, contra el pastor. Amén. Y dice que para los puros las cosas son puras, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Amén, gloria a Dios. Así que todo lo que escuchamos, perdón que lo tenga que decir, si escuchamos argumentos en contra de nuestro pastor, yo no voy a, como le decía, no voy a idolatrar a mi pastor. No. Yo solo veo o hablo de cómo ha sido conmigo.
y veo el fruto de su trabajo. Y al que honra, honra, dice la palabra de Dios. Al que honra, honra, nada más. Pero la adoración la merece mi Señor, Dios Todopoderoso. Amén. Pero a veces hay argumentos que se forman allá afuera en contra de la iglesia. Y a veces profesan también ser cristianos. Y ya vimos que no lo son. Desde el punto donde dice que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Porque las ovejas son tímidas, no se defienden, no pelean. Ya vimos, necesitan a un defensor. Entonces, esto es un pastor, el que ejerce una función que el Señor le mandó y lo constituyó para tal función. Lo enseñó, puso en él el llamado, puso en él la sabiduría. Si no, puedes estudiar 10 años si quieres en el instituto. Si el Señor no te da sabiduría, no eres el pastor. Amén. Amén. Y pues, el problema también a veces que las ovejas no quieren ser guiadas. Sí. Las ovejas no quieren obedecer al pastor. Son rebeldes. No queremos ser guiados. Vamos a leer Isaías 53, 6. Isaías 53, 6. Dice la palabra del Señor: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. No es el tema, pero entonces, ¿quién cargó el pecado? ¿Jesús o Jehová? Es el mismo. Es que tenemos que estarles aclarando siempre este punto. Porque la doctrina de la Trinidad está y tiene argumentos que parecen convencer. Parecen convencer a los que no tienen el conocimiento, hermanos. Porque las ovejas oyen su voz y le siguen. Y saben que Él es el buen pastor, que es el mismo Dios que prometió que iba a cargar con sus pecados. Amén. Vamos a leer Jeremías 31:10. Amén. Porque pues debemos dejar de andar como ovejas descarriadas. 31. Jeremías 31:10. Jeremías 31:10. Amén. 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 Dice la palabra del Señor: oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor de su rebaño. Amén. Entonces, si andan las ovejas descarriadas como ovejas que no tienen pastor, el pastor las va a encontrar. El pastor las va a reunir otra vez. Nos va a reunir en su prado. Amén. Entonces, si vamos sabiendo quién es nuestro pastor, aún de nuestro pastor, también delante de él es como oveja. Zacarías 9:16, con la ayuda de Dios. Zacarías 9:16. Amén. Dice la palabra del Señor: y los salvará en aquel día Jehová, su Dios,
y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Otra vez dice que Jehová es el pastor, ¿no? Que nos va a guiar como su rebaño. Ahora vamos a leer Juan, capítulo 10. San Juan, hermano. Sí, San Juan, capítulo 10, del 7 al 18. San Juan, ¿qué, hermano? San Juan 10, del 7 al 18. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dice yo he venido. El pastor que estábamos leyendo en el Antiguo Testamento, que es Jehová, ya está diciendo, ya he venido. Y el 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Ya somos esas ovejas. Gloria a hermanos. Dios. Amén. En el sentido espiritual ya somos esas ovejas. Y ya Jesús vino y nos dijo, hey, yo soy el buen pastor. Tanto les hablé con los profetas que Jehová iba a venir y cuidarlos como su rebaño. Nos decía, ya estoy así, aquí. Y nos sigue diciendo, aquí estoy. Amén. Pues entonces, hermanos, a seguir a nuestro pastor. Amén. Que a nuestro pastor aquí en la tierra, dice la palabra del Señor, que oremos por nuestros pastores. Siempre tienen que estar en nuestra oración. Siempre, siempre, siempre. Porque es la cabeza de aquí de la congregación. Bueno, la cabeza es Cristo. Pero Él está aquí ejerciendo está apacentando la iglesia del Señor. Pues ese es el mensaje de este día, hermanos, que el Señor permitió para nosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien tiene alguna duda?